El LG Velvet 2 Pro lamentablemente nunca recibirá un lanzamiento oficial, ya que debido a cambios estratégicos de la compañía, se decidió cerrar la división de teléfonos inteligentes, dejando a la deriva a miles de unidades que únicamente se vendieron a los empleados de LG. El teléfono tiene varios botones, un botón de encendido en la parte superior, dos botones de volumen en el lateral, más un botón del asistente de Google, excepto que son almohadillas sensibles a la presión en lugar de botones reales. Parece que la interfaz muestra algunos rectángulos pequeños como un recordatorio de dónde están ubicados, pero a simple vista pareciera ser difícil de encontrar al tacto. El diseño de la parte trasera difiere del Velvet original, ya que tiene tres anillos de igual tamaño para cada una de las cámaras que sobresalen. Estos anillos están pintados en oro y son atractivos elementos decorativos en la parte superior del dorso negro brillante. Otra diferencia es que el Velvet 2 Pro no tiene un conector para auriculares de 3.5 milímetros en la parte inferior. Parece que LG estaba pensando en incluir un adaptador USB-C a 3.5 milímetros en la caja. Y hablando de las cajas, estas parecen bastante raras y probablemente no sea la forma original en la que LG planeaba vender el teléfono. La segunda caja incluye un cargador de 25 watts, el adaptador para auriculares y otro cargador más. Todo este desorden en la presentación del kit que algunos empleados dejaron mostrar hace pensar que la planta que había comenzado a fabricar el nuevo modelo para la línea Velvet no lo había organizado de forma correcta aún, cuando LG decidió dar el anuncio oficial que se retiraban del negocio de los teléfonos inteligentes. Las especificaciones del LG Velvet 2 Pro son las que LG había anunciado anteriormente: un procesador Snapdragon 888, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla POLED de 6.8 pulgadas y 120 Hz, una cámara triple en la parte posterior con 64 megapíxeles la principal, teleobjetivo de 3x y una cámara ultra gran angular, además de una batería de 4500 mAh.